bloque de MB Noticias. Vamos a estar hablando de reciclaje de envases plásticos. Y para hablar de esto estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí en el estudio de TV Ciudad a Jorge Ramada, quien es coordinador de la Comisión de Ambiente del PIT-CNT, y Marcelo Pacelli, quien es académico, investigador de la Universidad de la República, Mauricio Pacelli, hay que decirlo bien, de doctor en química, ¿no? Doctor en Ingeniería Química. Ingeniería Química. Gracias por estos minutos. Hace unos días vimos en el marco de junio, mes del ambiente, este lanzamiento o relanzamiento, ¿no?, del Plan Vale de reciclaje de envases plásticos. Ustedes tienen una mirada crítica respecto a este plan. ¿Cuál sería la posición? A ver, Jorge. Brevemente, una parte histórica. En el año 2004 se aprobó una ley de envases que dejó de lado la obligatoriedad de la retornabilidad, y a partir de ahí se creó un plan de gestión de envases que luego de 15 años de funcionamiento llegó solo a 6 departamentos, no consiguió formalizar poco más de 200 clasificadores, a pesar de que era uno de los objetivos, y no recuperaba ni el 5% de los envases. Ese proceso culmina después con la aprobación de la Ley de Gestión Integral de Residuos en 2019, que plantea un impuesto a los envases no retornables y embalajes, y con ese impuesto crear un fondo que permitiría fortalecer tanto el reciclaje como la inclusión laboral de los clasificadores. Ese impuesto no se aplicó y a raíz de eso aparece en escena el Plan Vale. A raíz de la formación de la ley, nosotros generamos un grupo con la universidad, con FUCBAN, para promover y ayudar a la implementación de la ley de residuos, que en realidad se ha hecho muy poco. Bien. Y con respecto al plan Vale que se lanzó hace un mes y poquito, ¿cuál es la mirada? ¿Puede llegar a combatir o atender este crecimiento del uso de plásticos que quedan como residuos? Bien. El Plan Vale es una estrategia basada en la responsabilidad extendida del productor, que es la misma lógica que traía el plan de gestión de envases del 2004 o del 2007, pero no llega a cerrar el ciclo del plástico en sí mismo, sino que se concentra en la etapa de separación de los materiales en origen a través de algunos incentivos hacia la ciudadanía. Es un plan que sustituye, es una propuesta de la Cámara de Industria que sustituye el cobro del IMESI, pero que entonces no logra la finalidad última, que es la reciclabilidad efectiva del material. Seguramente el Plan Vale permita reciclar la fracción más rentable de los residuos, pero no todos aquellos residuos que se van a seguir volcando al mercado y por no tener un valor, porque no hay una cadena de demanda de materiales, va a terminar siendo residuo efectivamente, y por más que nosotros lo separemos en nuestros hogares. Porque separar no es lo mismo que reciclar. A veces pensamos que cuando separamos estamos reciclando. Y no, cuando nosotros separamos estamos en la primera etapa. Eso sigue la clasificación del material y luego recién el reciclaje efectivo en la industria. Y eso no está garantizado, como tampoco está garantizada la integración de los clasificadores de residuos, que históricamente han cumplido un rol fundamental en la recuperación de materiales. Alrededor de las 2/3 partes de los residuos que se separan en este país son a través de los clasificadores informales. Y los sistemas formales establecidos por el plan de envases apenas llegan a alcanzar el 20% de lo que se recupera, y que es solamente el 5% de lo que se pone en el mercado. O sea que el 95% de los materiales están siendo enterrados o perdidos en el medio ambiente. Claro. Entonces está en una situación muy lejana a la ideal. ¿Qué sería lo ideal? Y también les pregunto, ¿cuáles son esos envases? Porque uno piensa siempre en las botellas de refresco, pero me imagino que debe ser mucho más. Sí, efectivamente, los envases son envases y embalajes. También el cartón, el papel, la cartulina, todos los materiales que se usan para poner productos en el mercado, tienen un valor en sí que no está siendo recuperado. Y son, digamos, materia de la Ley de Gestión Integral de Residuos, que no se está logrando implementar efectivamente. Y ahí, digamos, los clasificadores, digamos, juegan un papel fundamental, ¿sí?, pero se los debe integrar efectivamente. Y lo que tú decís, los envases de refresco son efectivamente un material que tiene un gran valor por su facilidad para reciclarse, y es lo que de alguna manera se apropia el Plan Vale, despojando ese material los clasificadores que históricamente se han valido de eso para sobrevivir. Claro. Entonces ahí es una preocupación muy importante que tenemos, y reclamamos que se establezcan claramente cuáles van a ser las condiciones de integración de esos clasificadores,
y cómo se van a reciclar efectivamente el resto de los materiales. Porque si no estamos pensando que vamos hacia una mayor sostenibilidad, pero estamos solamente atendiendo lo que realmente es rentable para la industria. Claro, Ramada, yo también te quería preguntar, ¿cuál es el rol de las intendencias en todo esto, ¿no? Porque en este último caso que mencionabas, 6 intendencias quedaron adentro como de este programa, 13 quedaron afuera, en el caso de Montevideo, por ejemplo, está adentro, pero a veces da la sensación que ni como ciudadanía colaboramos con eso, pero también, ¿cuál es esa trazabilidad de efectivamente de hacerse esa clasificación para futuro reciclaje? Bueno, el rol de las intendencias es la gestión de residuos sobre todo, y en cuanto al manejo de los envases y eso, ha sido cada uno ha actuado como ha podido. En las que se instalaron las plantas del plan de gestión de envases, por lo menos hay un grupo de clasificadores formalizado con un sueldo base, más lo que puedan sacar por las ventas. En el interior sacan muy poco, acá es un poco mejor. Y la Intendencia ha provisto acá, por ejemplo, los locales para los espacios, los terrenos para que se hagan las plantas, gestiona la llegada de camiones, aunque la impresión que tienen los compañeros es que muchas veces no llega buen material, no hay un trabajo previo en serio. Y bueno, el problema que nosotros tenemos es que el fondo que se iba a crear con la ley de residuos era para fortalecer el trabajo de las intendencias, además de generar un mayor número de puestos de trabajo y de dignificar el trabajo de los clasificadores, que para nosotros lo que más nos importa. Nosotros estamos del PICNT fundamentalmente para apoyar esa situación. Y hoy la situación de los clasificadores es muy mala. ¿Cuántos son los que hoy están, por ejemplo, en Montevideo, no sé si en todo el país, pero en Montevideo que están formalizados, regularizados con un sueldo? Sí, por la ley de envases 128. De un total de un universo de ¿cuántos? Estimamos 3.000 y no sé si no nos quedamos cortos. Pero es Montevideo solamente, ¿no? Todo el país. Después tenemos una pequeña cooperativa que recicla material voluminoso, que son 15 clasificadores. Y después está la situación de los que trabajan en lo que se llama planta 5 bis, en el vertedero Felipe Cardoso, que ahí trabajan en forma absolutamente salvaje, sin ningún tipo de apoyo material a lo que puedan rescatar, que depende de lo que le tiren, que la más de las veces lo que le tiran no sirve, o sirve poco, depende de los precios que le paguen. Los depósitos, que son los que manejan el negocio, bajan bruscamente los precios y ellos se quedan con un clavo de material reciclado. Es decir, eso es una situación bastante lamentable la que ocurre ahí en Felipe Cardoso, y ni que hablar de los vertederos del interior, ¿no? Y en el caso de Felipe Cardoso, pensando que estamos en el caso de Montevideo, ¿es la Intendencia la que tiene que hacer algo, sí, claro, con respecto a eso? ¿Qué puede hacer? Bueno, lo que la Intendencia podría hacer es, primero, precisa fondos y precisa... Y los fondos que se hubieran juntado con el fondo que se creaba la ley hubieran sido muy importantes. Precisa fondos para mejorar la infraestructura, a nuestro juicio, porque reclamamos que tengan un sueldo base. Y bueno, y a partir de ahí generar condiciones más dignas de trabajo, poder trabajar con prensa, con cinta o con materiales, con maquinaria que les ayude a mejorar el valor de los residuos. Y más, a nuestro juicio debería promover la valorización de esos residuos, la generación por ejemplo, el plástico, que no se entregue simplemente enfardado, que se pique, que se lave, que haya extrusión, que se generen nuevos materiales que lo pueda utilizar la propia Intendencia. Porque si eso queda al precio del mercado, lo que decía Mauricio, es muy probable que buena parte se pierda. No valga la pena reciclarlo. Claro, y con respecto, por ejemplo, a lo que ha anunciado el intendente Mario Vergara respecto a la división, al trabajo en cooperativas y tal, de cada ciudadano. ¿Iría por ese camino? ¿Ven con expectativa? ¿Ya han tomado contacto? No, todavía no hemos tenido contacto, recién asumió, es una cosa que queremos, pero bueno, hay que ver, son anuncios, pero ya insistimos, aquí lo que se precisa son fondos, y quien debería aportar los fondos son quienes generan el problema y que históricamente han aportado muy poco. Es decir, acá se ponen, no sé, vos tenés mejor el número, creo, de cuántos miles, millones de... Bueno, por ejemplo, se estima que en Uruguay hay 2 millones de litros diarios de material envasado entre bebida, productos de limpieza, etcétera, sin contar los lácteos. 2 millones de litros diarios, eso calculen cuántos envases son. Y no se paga por esos envases. El impuesto que se debe haber puesto no se paga. Y ha aumentado además con la importación los sistemas estos de Amazon, Temu, esas cosas que mandan todo con embalajes, cartones, plásticos, todo eso va al mercado y va al medio ambiente y se pierde.
Entonces, para eso hay que tener un plan integral que implica saber qué vamos a hacer con lo que rescatamos, pero además que los que generan el problema paguen, que es lo que corresponde. Cuando usted dice que genera el problema, y me gustaría hablar también de números, son que las transnacionales, las grandes empresas, ¿qué datos hay con respecto a eso? ¿Y qué experiencias hay en otros países, ¿no? Porque uno dice, bueno, separo, apilo, ¿qué pasa con eso? Bien interesante la pregunta que haces, Pilar, porque la experiencia en otros países, por ejemplo, vayamos a Europa, que han avanzado muchísimo en esta temática, tienen tasas de separación cercanas al 60%, pero incluso ellos que han invertido muchísimo en investigación, en tecnología para valorizar ese material, gran parte de ese material lo están exportando a Asia, ¿sí? Y en Asia, bueno, ha tenido destinos diversos, pero gran parte se pierde en el ambiente y, bueno, hay evidencia, digamos, que gran parte del plástico que llega a los océanos viene de Asia, pero que originalmente ese plástico estuvo en Europa. Entonces, la clave en realidad viene por reducir el consumo, de haber una política de Estado que haga que el consumo de materiales plásticos se minimice y se trabaje con plásticos que sean fácilmente reciclables, y no con cualquier plástico. Entonces, la responsabilidad del Estado en la gestión de los residuos es central, porque en la gestión de residuos se cruzan los intereses económicos de las empresas, los problemas de salud de la población. No hemos hablado del microplástico que tú tienes en tu sangre y yo también tengo, y también el televidente tiene en su sangre, cuyas consecuencias todavía no se conocen, y también las problemáticas sociales que están atrás de esto, porque los residuos es el recurso que tienen los que de alguna manera están siendo descartados por la sociedad, los que no encuentran una changa, no encuentran un empleo y se refugian, digamos, o rescatan para sobrevivir en los residuos. Entonces no podemos dejar en manos del mercado una temática tan compleja y que tiene tanto impacto en la sociedad y en cada uno de nosotros. Me quedé pensando en esta experiencia de la bolsa, que cuando uno va a comprar te la cobran carísimo, por lo menos me parece a mí. Digo, ¿ha sido una solución? Desestima seguramente que agarres esa bolsa y que lleves la... Pero digo, ¿es una solución? ¿Ha sido...? Mitiga el problema, o sea, reduce la magnitud del problema, pero el problema sigue estando, porque incluso el plástico biodegradable no es un plástico que esté exento de problemas ambientales, porque también genera microplásticos el plástico biodegradable y se distribuye en el ambiente y genera también perjuicios, porque no termina siendo algo que se integre fácilmente en la naturaleza. Es compostable, pero en condiciones industriales muy particulares a las que raramente llega. También está impulsando, y con esto tenemos que cerrar, el Registro Nacional de Clasificadores para saber exactamente el número y cuáles son las necesidades. ¿Esto es así? Es así, en realidad lo planteó la ley, el Registro Nacional. No se hizo muy poco en el gobierno pasado, se dijo que habían registrado unos 1000, casi todo en el interior, en vertederos, en lugares donde el registro no fue prolijo por los datos que tenemos. Luego paró el número de golpe y es más, se limitó algo que se había conseguido, que el sindicato de clasificadores, Sucrus, tuviera acceso al registro, no solo para incluir compañeros, que ellos los ubican y acceden a ellos más fácil, sino para tener idea de quiénes estaban registrados y quiénes no. Eso se cortó, esperemos que se retome ahora. Hemos hablado con el director nacional de empleo al respecto, para que sea un registro en serio y además sea una base de generación de nuevos puestos de trabajo para los clasificadores. Y no puestos de trabajo cualquiera, sino puestos de trabajo dignos, porque es lo que merece. Bien, muchos desafíos. Sin duda. Muchísimas gracias a ambos por plantear esta temática, y veremos ahora cómo sigue, estaremos atentos. Muchas gracias, Pilar.